¿Por qué el río Amazonas crea monstruos? Bienvenidos a mi canal. Seguro que conoces algunos datos y curiosidades del río Amazonas. Aquí podrás descubrir todo lo que tienes que saber sobre el río más importante del planeta. Es un río de agua dulce localizado en América del Sur que fluye desde los Andes en Perú, en donde el hielo provee agua en una altura de 5.998 metros, hasta Brasil, en donde desemboca en el Océano Atlántico. Se encuentra aproximadamente a 192 kilómetros al este del Océano Pacífico. Su cuenca hidrográfica es más grande que la de cualquier otro río, con sus 7.5 millones de kilómetros. Es decir, casi el 40% de Sudamérica, y drena partes de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guayana, Venezuela, Perú y Surinam. El promedio del agua descargada al Atlántico es de unos 209.000 metros cúbicos por segundo o 6.591 kilómetros cúbicos por año. Su profundidad varía, en algunas zonas registra de 20 a 50 metros y en otras llega de 90 a 100 metros. El río registra una anchura de 1.6 a 10 kilómetros. Si bien durante la temporada húmeda puede alcanzar hasta unos 48 a 50 kilómetros, es alimentado por cerca de 1.100 influentes a lo largo de su más de 6.400 metros de longitud. Algunos de los principales son los ríos Napo, Pastaza, Caqueta, Chambira, Tapajos, Nanay y Guayaga. Su influente más largo es el río Madeira. Sin embargo, lo largo del río es un asunto dudoso, ya que el sitio exacto de su origen no está claro. Aún así, es uno de los ríos más largos del mundo, peleando el primer puesto con el río Nilo. No olvides suscribirte, tú eres muy importante para nosotros. El sistema fluvial del Amazonas, conformado por este y sus tributarios, se mueve a través de la tierra formando figuras serpenteantes desde los Andes peruanos hacia el norte y después hacia el este. Se une al sistema del Orinoco por el río Casiquiara y sigue fluyendo hasta formar un delta hasta 320 kilómetros de ancho. En realidad, no tiene un delta propiamente dicho, pues las corrientes del Atlántico y las fuerzas de sus mareas evitan que se depositen sedimentos. A lo largo de su curso hay zonas de corrientes vertiginosas y varios de sus tributarios tienen rápidos y cascadas que hacen difícil la navegación. El río Amazonas se originó durante el Mioceno hace unos 11.3 a 11.8 millones de años. Primero, como un río transcontinental en una época en la que las actuales Sudamérica y África estaban unidas en el oeste de Gondwana. Según un estudio liderado por Karina Horn de la Universidad de Ámsterdam, se cree que fluía de este a oeste y no de forma contraria. La región del Amazonas es conocida como la Amazonia. Es de gran importancia cultural, biológica y económica. El río es la base de supervivencia en la cuenca, que proporciona una gran variedad de hábitats para miles de seres vivos. La Amazonia contiene un 10% de las especies conocidas del mundo y un tercio de los animales conocidos viven en su selva. Algunos ejemplos típicos de su fauna son la anguila eléctrica, Electrophorus electricus, las anacondas, el candirú bahía cirrosa, las pirañas, la nutria gigante, Pteronuras brasiliensis, el delfín rosado, Inia jeffrensis, bagres, el mantí amazónico, Trichechus inungis, el jaguar, pantera onca y los arapaimas. También visitada por algunos tiburones y multitudes de especies de peces, insectos, reptiles, anfibios y mamíferos y aves. La Amazonia es un bioma 2 veces más grande que la India, con aproximadamente 6.7 millones de kilómetros cuadrados. Lo turbio del color del agua del río Amazonas se debe a los sedimentos en suspensión y no precisamente a la contaminación, que sí existe como consecuencia, en su mayor parte, al mercurio proveniente de las minas de oro, los residuos vertidos y el aumento de población cerca de él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el río Amazonas crea monstruos? Interactúa con nosotros y dinos desde dónde nos estás viendo. Déjanos tu comentario.
Es una especie de prisión donde están los criminales más peligrosos durante más de 60 millones de años. Los monstruos del Amazonas generan miedo debido a que son criaturas prehistóricas que nadan ocultas de la civilización en hilos de agua turbia que dibujan el sistema nervioso de selvas incomprensibles. El director alemán Werner Herzog condensó ese miedo a lo desconocido, a ese otro mundo, en las palabras que abren Fitzcarraldo, su película sobre una travesía delirante por el río Amazonas. Por otro lado, los indígenas de la zona llaman a esta tierra Cayaguari-Yacú, que significa donde Dios acabó la creación. Algunos de los monstruos que se han dejado ver son 1. La tortuga mata-mata. Son un tipo de tortuga más extraño del universo. Evitan el agua dulce y son nativas de la cuenca de las Amazonas. Miden aproximadamente 18 pulgadas y llega a pesar alrededor de 3 libras. Son criaturas muy sedentarias, solo se mueven cuando desean alimentarse y por lo tanto deben de perseguir a los peces y los comen por medio de succión. Se caracterizan por sus cabezas aplastadas y por deformaciones por medio de sus cuerpos y cuernos carnosos, ayudándola a camuflajearse muy bien de los depredadores, parecidas literalmente a un trozo de madera brotando del agua. 2. Mosquitos. Estos insectos mortales han causado decenas de muertes cada año al transmitir la malaria. La transmiten de un lugar a otro y propagan los gérmenes en la sangre de las víctimas al picarlas. Se ha calculado que cada un segundo muere un infante por la malaria y cada año se registran 500 millones de casos de malaria. 3. El caimán negro es uno de los mayores depredadores. Viven en los lagos, ríos de flujo lento y sabanas inundadas estacionalmente de la cuenca del Amazonas. Es considerado como el mayor depredador del ecosistema amazónico y se alimenta de todo tipo de aves, reptiles, peces y mamíferos. 4. La anaconda es una de las especies más temidas y sigilosas de la selva. Las anacondas verdes suelen vivir en pantanos y arroyos de movimiento lento. Allí permanecen casi completamente sumergidas en el agua, esperando atacar a su presa, a quien toman desprevenida cuando se acerca a beber agua. 5. El jaguar tiene la mordida más poderosa de todos los felinos, superando a los tigres y a los leones. Su mordida es lo suficientemente fuerte como para atravesar la caparazón e incluso el cráneo de los animales. Esto lo convierte en uno de los animales más mortales de la selva. 6. Víbora barba amarilla, Botrox atrox. Es una especie que ha protagonizado un elevado número de ataques letales a seres humanos. Esta cantidad alarmante de mordeduras a personas se explica no solo por el carácter reactivo de dichas serpientes, sino también por su gran adaptación a las zonas habitables. A pesar de vivir naturalmente en los vastos bosques, las víboras barba amarilla se acostumbraron a encontrar abundantemente alimentos en los entornos de las ciudades y poblados, ya que los residuos humanos suelen atraer a ratones, lagartijas, pájaros, etc. Estas pueden alcanzar fácilmente los 2 metros de longitud. Pueden ser encontrados ejemplares en tonalidades marrones, oliváceas o grisáceas, con o sin rayas y manchas. Estas víboras se destacan por su muy eficaz e ingeniosa estrategia de caza, gracias a un órgano conocido como fosetas loreales, que se ubica entre su hocico y sus ojos. Son capaces de detectar fácilmente el calor corporal de los animales de sangre caliente. Al identificar la presencia de alguna presa, la víbora se camuflajea entre hojas, ramas u otros componentes del camino y allí espera pacientemente hasta reconocer el momento exacto para un ataque letal y raramente fallan. Esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir con todos tus amigos, familiares. Hasta un próximo video.